Pablo entonces ya ahora empieza a cambiar el enfoque y pone el reflector sobre el elemento central del Evangelio, que es la cruz de Cristo. Pablo aborda este problema inicial bajo una dualidad: la sabiduría del mundo, lo que el mundo considera poderoso o sabio, y lo que es considerado locura por el mundo, como la cruz. Como vimos la semana pasada, que el pastor Marcelo nos guió en el versículo 18 al 25, ya Pablo empieza a exponer su argumento central. La predicación de la cruz es locura porque reside en el mensaje de un Mesías crucificado, no un Mesías que había venido a conquistar políticamente o a cambiar la realidad social de la gente, de las masas, o la realidad geopolítica de Israel, como esperaban muchos, sino que lo que vino él a traer un mensaje que apelaba a la necesidad de reconciliarse con Dios por medio del arrepentimiento. Un Mesías que en lugar de conquistar y ser aquel más vistoso como ellos estaban acostumbrados, vino humildemente, murió en una cruz de la peor forma, lo cual es locura. Y él desarrolla los argumentos. Dice: para los judíos, ellos esperan señales, algo poderoso, pero para estos judíos, Cristo y su mensaje es piedra de tropiezo porque él fue débil, no tuvo poder terrenal, me refiero, no lo recibió. Para ellos eso era locura y una causa de tropiezo. Sin embargo, para Dios Cristo es su poder. Para los griegos, ellos buscan sabiduría y Cristo era locura. Pero Cristo se mostró como la sabiduría de Dios, que esa sabiduría de Dios es más fuerte o más sabia que cualquier cosa que los hombres hayan planteado. ¿Está conmigo todavía, iglesia? Básicamente el mensaje es que Dios no necesita medios humanos, ni necesita ni le sirve nada que el hombre pueda aportar para llevar a cabo su misión. De hecho, ahorita como vamos a ver en el versículo 26, Pablo ocupa el ejemplo más doloroso para ellos para mostrar eso. ¿Está listo los memes que dice: momentos que me mantienen humilde? Cuando a alguien le pasa algo, yo creo que lo regresa a la realidad. No sé si le ha pasado a una vez algo que anda posiblemente muy gallito y le ocurre algo que lo devuelve a la realidad. Yo tuvimos la oportunidad de acompañar a nuestro hermano Javier en el funeral de su hermano, y se nos pidió que compartiéramos la palabra, no la gustosamente hacemos, pero por una circunstancia me tocó a mí dirigir los cantos del unísono, y eso de verdad me mantuvo humilde, créanme. ¿Por qué? Porque para mí, yo quiero ser bueno en lo que puedo hacer, pero no puedo cantar. Y ahí, no, desafinado, pero se hizo el esfuerzo. Yo sé que no quiero hacer broma de lo que estaba pasando, pero lo que me refiero es: ¿se dan cuenta como cosas pequeñas que uno ocupa para recordarnos y no te las podés dar en todo? Nosotros que te las podemos, no somos aquí para que tengan que ver. Nosotros que te las podés todas, que aquí no nos no sos el salvador de todos, nosotros que te las podés todas. Y miren lo interesante, ya poniendo ese contexto para que vean que el primero consciente de eso soy yo. Le dice Pablo: miren, la sabiduría de Dios es más poderosa que cualquier cosa. Dios no te necesita o no necesita nada que tú consideres importante o valioso en ti mismo, porque Él es el que pone todo. Y les dice acá, y vean acá, como Él de un solo, en buen salvadoreño, porque les da el ejemplo más importante que Él pueda. Mira el versículo 26. Después de todo lo que le acabo de decir, los consideren hermanos, y acá me lo reflectó un poquito de la cruz, y ahora se la pone a ellos, se lo pone a usted y a mí. Consideren hermanos su llamamiento. Es decir, miren a quienes Dios eligió, miren a quienes Dios llamó. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Para los corintios, que eran muy orgullosos, eso fue un golpe mortal. Porque se creían la gran cosa. Los que admiraban la sabiduría, de repente les dicen: la prueba de que Dios no necesita a
porque Él eligió a nadie que hubiera considerado que ustedes cumplen los requisitos. Volvemos acá. Una de las cosas que más cuesta cuando uno predica el Evangelio a personas que no están acostumbradas a escucharlo, cuando uno, en lugar de empezar a enseñar una prosperidad descontrolada o una prosperidad sin criterio que no es bíblica, uno presenta la esencia del Evangelio, que es tu necesidad más grande no es la riqueza, tu necesidad más grande no es la bendición, tu necesidad más grande es ser perdonado y rescatado de tu vieja manera de vivir y del pecado que hay en ti. Eso no le gusta a él. ¿Cómo es que yo soy pecador? Yo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que yo sea pecador? Aquí les dice Pablo, considérense, mírense ustedes. Dios escogió. Aquí no hay muchos sabios, no hay muchos. ¿Cómo quieren tener ustedes? Miren, hermano, miren, no se crean nada aquí. Aquí no hay gente muy inteligente. Ahí se entendió, ¿verdad? Aquí no están normalmente gente del mundo. Aquí no hay gente de riesgo. Aquí no hay gente poderosa. Y más adelante más explícito. Ya sintió un poquito la ofensa, ya se ofendió, ¿verdad? Mire, aquí todos somos como un mueble fino, acabaditos. Y a ver que cuando usted posiblemente diga, pero yo voy a tanto, la realidad es otra, se lo voy a poner. Pablo Morales dice entonces que el poder de Dios no reside en la oratoria ni en las palabras, sino que Dios decide mostrar su poder en lo que aparentemente es loco, en lo que es necio. Y lo evidencia como la ilusión de poner la mirada sobre ellos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué lo hace? Porque les quiere demostrar que Dios no escogió a las personas a los que ellos mismos hubieran considerado los idóneos según su criterio para recibir el Evangelio. ¿Por qué? Porque usualmente puede pensarse que los cristianos que hemos recibido el Evangelio debe ser con base en mérito. No, Dios va a escoger, si quiere acá entonces transformar el mundo, Él va a escoger a los conocidos, va a escoger a los más inteligentes, a los que tienen más visto, a los que tienen más poder, porque Él va a transformar ese mundo. Quiero que los hermanos me vean mal, porque yo no tengo una posición doctrinal por ahí va la cosa. Dios no necesita eso. Dios no necesita el poder del hombre. Entonces Pablo les dice, Dios les llamó a ustedes sabiendo que no eran sabios, sabiendo que no eran poderosos, sabiendo que no eran nobles, y fue intencional. Dios decidió que la mayoría de ellos no fuesen las personas mundanamente obvias a elegir. Es decir, amado hermano, si usted hubiera sido un corintio, usted no hubiera elegido a la gran mayoría de personas que estamos acá. ¿Usted entiende eso? Y usted y yo llenamos los requisitos que esa gente tenía o que el mundo puede tener para ser cristiano. Ahora, sí me importa entrar a un punto doctrinal teológico importante, porque uno puede preguntar, entonces, Mario, la condición social, intelectual o económica fue la base de su elección. Yo no sé si yo con base en eso. No se contradice esto con la doctrina que tenemos en la elección. Sí y no. Ya lo voy a explicar. Quiero entrar a dos puntos porque es importante que tengamos la base doctrinal de esto antes de elaborar el mundo. Como iglesia, nosotros creemos en la doctrina de la elección incondicional. ¿Qué significa eso? Creemos en que Dios, desde antes que el mundo fuera creado, había ya elegido soberanamente, es decir, sin influencia de nadie más, simplemente porque Él podía y Él quería a las personas que habían de llegar en algún momento de sus vidas a creer a una fe genuina en Jesucristo. Amén. Esto lo hizo según el beneplácito de su voluntad, es decir, que fue salvadoreño porque le dio la gana. Sin base alguna en alguna condición humana que fuese meritoria, es decir, no lo hizo por algún mérito o porque, como afirman algunos, Dios vio al futuro y vio que esa persona iba a creer, entonces lo elijo, porque ahí la decisión está sobre el hombre y no la voluntad de Dios. Si usted no me cree, me cuesta creer
Es decir, a Dios le pareció bien. Así como usted ahora, después de la iglesia, va a escoger si vaya a comerse una hamburguesa o una pizza porque le da la gana, y ojalá se pueda poner de acuerdo con su esposo o esposa y después de eso. Así como usted puede tomar decisiones porque le place, a Dios le plació escoger a los que Él quiso escoger. Amén. No es un invento de nuestro oro, cariños de nuestro, estamos leyendo la Biblia. Eso es un patrón que se evidencia en toda la Escritura, que Dios nunca ha elegido a su pueblo, nunca ha elegido a los que Él quiere llamar sobre la base de sus méritos, sino entera y totalmente según su beneplácito y para su gloria. No lo busque, lo leo yo de Deuteronomio 7:6, dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor, escuche, no puso su amor en nosotros, Dios escogió por ser nosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Vamos a dar una idea. La doctrina de esta elección incondicional tiene una base también necesaria sobre otra doctrina, que también creemos, y yo sé que ahora puede ser teológicamente pesado, pero es importante que lo tengamos claro para entender lo que viene después. La elección incondicional tiene su base en la doctrina también de la depravación total. Y esto cuesta muchas veces la primera vez que lo escuchamos. La depravación total significa que el pecado de Adán y Eva tiene consecuencias universales e integrales en la humanidad. ¿A qué me refiero? Son universales pues por cuanto todos los seres humanos, siendo descendientes de Adán, han sido alcanzados por los efectos del pecado y la retribución de Dios para esto. Es decir, todos estamos bajo condenación por el pecado de Adán. Hay dos posturas, que era por un tema solidario con el único humano, entonces le cayó todo el mundo, y otro porque literalmente la humanidad estaba contenida en él en ese momento. Punto es que pero lo que quiero profundizar acá es que la depravación total también se llama maldad radical. ¿Por qué? Porque también nos enseña la Biblia que todo ámbito de la vida del hombre ha sido afectado por el pecado. Físicamente, por eso envejecemos, por eso nos enfermamos. Mentalmente, ¿cuántos no luchan con su salud mental? ¿Cuántos no vayamos tal vez al extremo? ¿Cuántos tienen pensamiento intrusivo, por ejemplo? ¿Cuántos luchan con sus pensamientos? ¿Cuántos luchan con ansiedad, con depresión? A causa del pecado. Emocionalmente, ¿cuántos nos cuesta controlar nuestra emoción? A causa del pecado. Esto no quiere decir, amado hermano, que literalmente todo lo que tú haces es malo. Si mi hijo viene y estoy comiendo y él va y me agarra una papa, no se lo doy con esperanza que se ahogue. Eso se puede entender. Pero sabe que ya significa mucho que todo lo que está pensando. ¿Se da cuenta cómo el pecado afecta hasta las cosas más chiquitas? Toda área de nuestra vida, amado hermano, ha sido afectada por el pecado. Cualquier área de nuestras vidas hay influencia del pecado. ¿Por qué no cuesta tanto tomar decisiones? Nuestra voluntad ha sido afectada por el pecado. ¿Por qué no cuesta tanto ponernos de acuerdo con nuestro hermano o nuestra hermana? A causa del pecado. Tomando entonces como base esto, bueno, de hecho, por si no me cree, dice la Biblia, Efesios 2:4, se cree en Efesios, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor porque nos amó, mire cómo la Biblia nos llamaba, aún cuando estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Para aquel que dice esto no es bíblico, la verdad. La depravación total, la Biblia dice que ustedes estábamos como muertos. Significa que usted no tenía ni la capacidad de buscar a Dios por sí mismo. Aquel que se expresa y dice, es que yo busqué a Dios. Es mentira, Dios te buscó a ti. ¿Cómo un muerto va a buscar a alguien? Un muerto no se puede levantar. A un muerto usted le puede poner a la par
misericordia de Dios te obliga juntamente. Ahora, recordando estas doctrinas que ya conocíamos, pero es importante recordarlas, las palabras de Pablo tienen un sentido mucho más claro. Realmente no hay nadie que sea realmente sabio, ni realmente poderoso, ni realmente noble en el sentido más puro delante de Dios. Eso lo tenemos muy claro. Pero el sentido de lo que decía Pablo era decir, quería hacerles ver que entre ellos no había muchos que cumplían con esa característica, porque eso no es un requisito para ser cristiano. Para ser cristiano no necesitas ser rico, no necesitas ser sabio, no necesitas ser poderoso, toda una familia, ¿no? Lamentablemente en algunas iglesias sí se enseña que si tú no estás en bendición, no estás en pecado. Que tu naturaleza o que tu realidad espiritual se refleja en tu condición material. Que si usted no está lleno de bendiciones materiales, usted está en pecado. Entonces Pablo murió en pecado. De los más grandes apóstoles que han existido sobre la tierra, murió en pecado porque murió pobre y solo. Lo digo sarcásticamente, porque eso no es verdad. Pablo está enfatizando ahí entonces que no es un requisito para ser cristiano eso, porque quiere resaltar que si esto fuera el requisito de Dios, si Dios hubiera puesto como requisito el ser rico, el ser sabio, el ser noble, Él hubiera entonces elegido solamente a esos, pero no fue así, sino que les dijo, mírense, en su gran mayoría ustedes no son así, solamente hay poquitos que cumplen este requisito. Él ha elegido personas falibles, pobres tanto materialmente como moralmente, ha elegido personas con errores graves, personas temerosas, personas débiles y necesitados en la cara del mundo. Eso es la gente que Dios ha tenido. Si usted cree, hey, esos son los que tengo a la par o son los otros, no. De una forma práctica, así se refleja en Corinto, había muchas personas que eran así, pero teológicamente, como acabamos de decir, doctrinalmente hablando, eso aplica para todos nosotros. Aún si hay alguno que posiblemente sea materialmente bendecido, su condición moral es deplorable de la fe. Si alguno acá, por ejemplo, puede tirarse la que es muy sabio porque tiene no sé cuántas maestrías, Dios te acaba de decir en los versículos anteriores que eso no le sirve nada a él, porque lo sabio de Dios es mucho más que lo sabio del mundo. Incluso lo dice de una forma todavía más sarcástica o irónica. Lo necio, lo loco de Dios, si Dios tuviera algo que fuera menos sabio, eso todavía es más sabio que lo que puede alcanzar cualquier hombre. ¿Está conmigo, iglesia? Por tanto, ¿qué significa para la iglesia universal esto? Bueno, sí, en la iglesia puede haber personas de dinero, puede haber personas con poder, personas que vienen de buena familia, con un buen apellido europeo, toda la cosa, pero eso no es la norma ni el requisito. De hecho, vemos que aquí, más frecuentemente que no, Dios elige a personas que son aparentemente débiles ante el mundo. Y esto no sirve de nada si tú cumples estas cosas, porque aunque sobresalgas en el mundo, nunca vas a llegar a la norma de Dios. Por tanto, y al cerrar este punto, lo que quiero decirte, hermano, es que espiritualmente, desde la misma línea partimos todos. Todos partimos de la misma línea. No hay nadie en la iglesia que pueda ponerse por encima de otros. De hecho, el mensaje de hoy, intencionalmente lo dejé para final de este punto. Hay tres palabras que quiero que no te memorices para que entendamos el mensaje. En primer lugar, elección, propósito y resultado. Dicho una frase, la elección de Dios fue intencionalmente con un propósito y tiene un resultado característico en todo. La elección de Dios ya dijo cómo fue. ¿Fue en base a lo que ellos tenían? No. Él con intención eligió pocos con base en estas cosas, porque sabía que todos partíamos de la misma línea base. Ahora, ¿cuál es el propósito? Y ahora entramos en el punto que quiero explayar un poquito. Vamos al versículo 27, por favor, en el momento. ¿Se acuerda cómo se sintió usted cuando yo le dije, hermano?
para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿A quiénes ha escogido Dios? A los necios, los no educados, los que no son una eminencia intelectual, porque no tienen 2 temas de carreras o maestrías. A esos eligió Dios. Los corintios pensaban que ellos eran sabios. Pablo les demuestra acá que para su vergüenza no lo son, su gran mayoría. Sobre todo que para Dios eso no es primordial, porque Él no lo necesita, Él es omnisciente. Él no necesita tu sabiduría, no le sirve de nada. Entonces dejemos de estudiar. Sí, porque yo estudié, ok. Estaba a punto de explicarlo su contexto, antes que alguien se emocione. Pues vamos, ya. ¿Significa entonces que no debo estudiar una carrera, por ejemplo? ¿Significa que no debo estudiar teología, por ejemplo? No, significa eso, no creo. Significa que aunque tú lo hagas, debes hacerlo con la conciencia correcta. ¿Saben? Nosotros estamos estudiando en el seminario cercano a yo. También hermano yo. No porque queramos alcanzar un estatus en el cual lo sepamos todo, sino porque admitimos que aunque hayamos leído todas nuestras vidas, hay muchas cosas en la persona. Cada día me doy cuenta que hay muchas limitaciones. Cada vez que me siento hablando con uno de ustedes en una consejería, yo tengo un temor que, Señor, por favor, no permita que me haga la madre y haga el educado. Por eso estoy leyendo para poder dar un consejo bíblico. El conocimiento no es para creerse, sino para corresponder a la admisión que hacemos de lo poco que sabemos. Y verdaderamente hablando, estudiamos con la conciencia correcta también. No son menos si no tenemos una carrera, pero se le da la oportunidad y la desperdicias. Está haciendo mano de otro modo que Dios ha dado. Y Dios puede ocupar esa cosa. Dios, como hablamos en la teoría del trabajo hace unos meses, Dios puede ocupar tu profesión, tu carrera, tu negocio, para su gloria, para bendecir a otros. Amén. El problema es cuando pensamos como los corintios que esta sabiduría no es todo. Yo ya tuve una oportunidad increíble de ver a nuestro hermano Javier en medio del dolor por el fallecimiento de su hermano, predicando el evangelio poderosamente. Posiblemente no tiene una maestría en divinidades todavía, pero yo sé que él predicó porque sabía que la gran mayoría de los amigos de su hermano eran conversos, y lo predicó con un convencimiento que pocas veces hace. Para mí fue un privilegio haber estado ahí. Pude ver cómo, por mucho que yo haya estudiado o otros hayamos estudiado, Dios en su momento, cuando Él quiere, puede mostrarme que eso no es necesario. De nuevo, no quiero decir que vamos a dar un lado a los estudios, pero quiero háganlo con la conciencia correcta. Amén. Dice después, ha comido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Los que no tienen poder ni influencia, los que civilmente son desfavorecidos, porque no tienen ponentes que les resuelvan la vida. A esos eligió Dios, que no considera valioso ni necesario que una persona tenga poder terrenal, porque Él es Dios. Él no necesita tu poder. Tu poder, aparente poder. Entonces, ¿vale que no puede tocar a una persona de posiciones de poder político? Sí. Como hablaba con unos hermanos que es bien complicado estar en cierta posición política sin que eso eventualmente llegue a comprometer la verdad. Son pocos. Algunos dicen que si tuviéramos un presidente que fuera evangélico, para haber llegado ahí posiblemente, como es el mundo, tiene que haber seguido muchas cosas. No quiero decir que no pueda pasar, porque le quiero decir que no vamos a superar sin eso. Nuestro gobierno puede estar compuesto, no lo digo de forma objetiva, lo digo de forma hipotética. Podría estar compuesto completamente de ateos y aún así no sigue control. Amén. El punto es, no pienses que por ser poderoso
vas a hacer más, no lo necesitas. Luego Dios dice: lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que no es lo que es. Los que no viven de familias o de dinero o honores, a estos eligió Dios. Lo que el mundo considera como valioso, para Dios no lo es, porque sus tesoros están en Cristo, no en dinero. Lamentablemente yo estuve muchos años en una iglesia donde me dijeron: más tenías, más valía. Salía en la iglesia casi plata, oro, platino, depende de cuánto había. Gracias a Dios usted ha sido agradecido. Lo digo por si alguna persona es nueva, como no lo hemos hablado antes. No importa lo que una persona haga o lo haga o lo tenga, todos somos ovejas de la vida del Señor. Lo que tú tengas o no tengas no determina cuándo te vamos a cuidar o haga. Es más, tenemos muchísimo cuidado de que ninguna persona pueda tener influencia o que pretenda tener influencia por lo que ve. Gracias a Dios, ninguno de los que estamos en el ministerio o en la iglesia ganamos ni un centavo de lo que entra en la iglesia. Es más, sembramos en nuestro ingreso. ¿Por qué? El Señor se lo dijo, pero nos libra de cualquier tentación que no tiene idea lo bueno y lo chivo que se siente por falta de tocar en la familia. No estar esclavizado o decir que esta persona gobierna la iglesia. Tú da porque el Señor te pone, no para ganar la influencia. El que te casa o no te casa no te hace más importante en la iglesia. Amén. Ahora la pregunta es: ¿Dios no puede ocupar entonces o formar personas ricas? Claro que sí. Pero ¿cuál es la enseñanza bíblica? Es más difícil a un rico encontrar el reino de los cielos que a un qué. Ajá. Voy a hacer para que digan algo. Se lo dejo. ¿Por qué? Porque su mayoría, los ricos, dice también la Biblia, Pedro, enseña a los ricos de este Pedro, enseña a los ricos de este mundo a que no podemos esperar esa riqueza. ¿Por qué? Porque para un rico es difícil quitar la mirada del dinero que tiene. Para muchos que tienen dinero, ese dinero puede ser su perdición. De hecho, no lo vamos a tener muchas veces. Tú que estás ahorita posiblemente orando por año por una bendición financiera, recuerda que Dios posiblemente no te la ha dado todavía porque tú pensás que sería una bendición para ti, pero Dios sabe que sería tu ruina. El ser libre financieramente te llevaría a una situación en la cual te vendría a la iglesia. Amén. Le dije hace un momento 3 palabras: elección, segundo, propósito. ¿Con qué propósito hace Dios esto? Siga el versículo 29. Dios ha escogido toda esta gente con estas características. ¿Para qué? Para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie puede, como hace lo que hablamos ahorita, jactarse delante de Dios. Nadie puede decir: yo soy aquí, mi poder me dio esto, mi dinero me dio esto. ¿Por qué? Porque terrenalmente te puede servir, pero delante de Dios, delante de quien un día vas a estar parado, delante de quien un día tú vas a rendir cuentas, no te va a servir de nada. Porque lo que tú supiste, lo que ganaste y lo que tuviste en un nivel social, el Señor te lo permitió tener, no fue por tu mérito. Pero ¿qué le vas a decir cuando Él te diga que tú desperdiciaste tu vida poniendo tu mirada en las cosas que no contaban? ¿Qué vas a hacer? Delante de Él, en un grupo de personas que viven delante de la paz de Dios, delante de Él o con la iglesia, es imposible, es incongruente, es ilógico que una persona se jacte, gloriándose de su capacidad, de su poder, sabiduría, porque todo Dios mismo dijo que Él eligió en su mayoría personas que no son así, porque eso no importa. Ahora, damos una forma práctica. Algunos no se dan cuenta, no nos damos cuenta, no somos conscientes de nuestra jactancia, pensando que lo que hacemos no es jactancia, pero esta puede tomar forma muy sutil.
puede jactarse disfrazada de falsa humildad y piedad en nuestra expresión. Hermano, que es una cosa, así hermano, gloria a Dios. Lo menos que tenés en tu mente es la realidad del Señor. Algunos jugando fútbol, sí, gracias al Señor que metió el golpe, ¿verdad? Y en el partido gana arrogante, ¿verdad? Están se enfrente de los rivales. No es chistoso, pero no créanme que eso puede pasar. Algunos les pasa. Ganan de ser lugar de jactancia cuando pensamos que hemos alcanzado cierto estatus en la iglesia, que se nos debe algo por lo que hemos hecho. Mira, yo debería reconocerme. O sea, yo tal vez no vengo temprano, pero vengo todas las semanas. Oye, ¿por qué? Debería agradecer que uno viene, debería agradecer que uno sirve por lo menos de vez en cuando. ¿Será así? Sí, la Biblia nos manda a animarnos unos a otros. Una cosa es que Dios, en su misericordia, mande a hermanos que nos afirmemos unos a otros, pero otra cosa es que tú consideres algo digno de tu jactancia, en que tú vengas y decís lo que tú te has ganado y el mérito que tenés en la iglesia, porque aquí el mérito es cierto. Puede jactarse en el servicio, sí, lo que estamos haciendo. Cuando contamos a que no hace tanto como nosotros. Dirá, pero aquel no viene, aquel no hace nada. Está bien. ¿No te das cuenta de lo que existe en tu corazón dentro de esa forma? Jactancia. Porque indirectamente te estoy diciendo que tú haces más. Podemos considerar a los demás también como inferiores cuando nos comparamos. Eso es jactancia. Cuando nos comparamos con base en dinero, conocimiento, estatus. Lamentablemente para este que se jacta, Dios dijo que eso era nada. Cuando te comparas con otra persona para sentirte mejor, eso es la forma más peligrosa de jactarse. ¿Evalúa tu persona? ¿Cómo está tu jactancia hoy? Bueno, te lo cambio de frase. ¿Qué es lo que al despertarte te da una razón para hacerlo? ¿Qué es lo que al despertar cada mañana te da una motivación y te alegra que está en tu vida? Eso es lo que te da sentido en tu vida. Si no es el Señor, te estás sacando en otra cosa. Si es porque vas a tener un trabajo nuevo, hoy tienes un trabajo bueno, o te vas a despertar porque ahora vas a ir a manejar un carro último modelo, o si ahora vas a hacer tal cosa, o cualquier otra cosa. Si no es el Señor, eso es jactancia. Porque nada de eso te ha sido dado por tu mérito, sino por pura misericordia. Dijimos que elección, propósito, ahora veamos el resultado. Y aquí entramos al punto final de esto, y es la parte más profunda que quiero que abramos nuestro corazón, que abramos nuestros oídos para entender. Que viene el Señor diciendo por medio de Pablo: miren su elección, aquí no son muchos ricos, ni poderosos, ni sabios, nada. El Señor ha elegido lo peor del mundo, básicamente, para que nadie se jacte delante de Él. Pero no se queda ahí, sino que aquí nos da Pablo una de las verdades más profundas de todo el Nuevo Testamento. De los versículos que usted, si lo entiende en su profundidad, puede cambiar tu vida. Dios quiere que el creyente, como dijimos, no se jacte en su presencia, es decir, que no se exalte a sí mismo sobre la base de su valor según el mundo. Sin embargo, a Él le interesa que veamos una razón, existe únicamente una razón correcta en la cual tú te puedes gloriar. Es decir, que aquello que podemos tener nuestro valor, significado y gozo. Antes de pasar al versículo 30, le pido por favor que me acompañe al libro del profeta Jeremías, capítulo 9. Ya no mucho nuestro Mario en el Antiguo Testamento. Jeremías, capítulo 9. ¿Lo tiene bien? ¿No lo hay? Ya no lo hay. Quiero que se fijen la estructura de este pasaje, porque se va a fijar que tiene mucha relación con el otro.
Pablo probablemente citando literalmente este pasaje. Dice el versículo 23 del capítulo 9. Así dice el Señor. Póngate por favor. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Estas palabras me suenan conocidas. Lo acabamos de ver. Pero si alguien se gloria, es decir, si alguien quiere jactarse de algo, si alguien quiere presumir algo, si alguien quiere encontrar su valor en algo, miren qué lo tiene que hacer. Gloríese de esto. ¿De qué? De que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, declara el Señor. Elección, propósito. ¿Cuál es el resultado? Vamos al versículo 30 de 1 Corintios 1. Pero por obra suya estáis, ¿saben ustedes? En Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que algo más escrito que el que se gloría en qué. Dios ha escogido lo mejor del mundo con el propósito de que nadie se haga en su presencia, y el resultado de esto debe ser de que todos nos gloriemos únicamente en Él. ¿Cómo es esto? Lo vemos muy brevemente. Cuando la Biblia dice un pero, como en el versículo 30, obviamente presenta un contraste, pero es porque va a presentar algo que cambia radicalmente lo que se viene hablando, porque presenta de la perspectiva humana algo divino. La perspectiva humana te dice que la sabiduría se encuentra, o la sabiduría que buscaban ellos era conocimiento, riqueza, poder, pero hay algo más poderoso aquí que debemos mirarnos y entender con nuestros ojos espirituales, que este mismo Dios, al que Jeremías dice que debemos conocer y entender, el que hace estas cosas, que dice derecho, misericordia y justicia, ahora los creyentes han sido otorgados con esto por este Dios, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual que se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Miren qué poderoso es. Por cierto, aclarando un poquito, que no solamente se quedó ahí, no solamente humilló al fuerte, humilló al sabio, humilló al rico, sino que ahora Él viene y muestra su sabiduría. ¿Qué es lo que importa? Te acaba de decir el Señor en los versículos anteriores: no importa el dinero, no importa tu posición social, no importa tu riqueza, te voy a demostrar que es lo que sí importa. Y Él hizo la obra. ¿Y qué obra hizo? Él le puso en Cristo, que es una obra de Él de principio a fin. Efesios 2:9 dice que Él nos salvó por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales que Dios preparó de antemano para que tuviéramos en Él. Es una obra de principio a fin de Dios. Ahora, ¿cómo es Cristo la sabiduría de Dios? Es el punto central de esta última parte. Te pido por favor que se fije en el versículo 30. Lea de nuevo el versículo 30 un momento. Dice: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Lamentablemente, la traducción que podemos tener está mal traducida, en el sentido que la puntuación está mal. Porque puede entenderse como que es un listado en el que dice justificación, sabiduría, y justificación, santificación y redención. No. La mejor forma de leerlo acá es: se hizo para nosotros sabiduría de Dios, 2 puntos. Si usted ha venido entendiendo el concepto de sabiduría que ha venido desarrollando Pablo, para los corintios es aquello que les da valor, aquello que les da identidad, aquello que da sentido a sus vidas. ¿Cuál debe ser aquello entonces que es sabiduría para el cristiano?
el hecho de saber que por medio de Dios estamos en Cristo Jesús y Él es nuestra sabiduría de Dios en nosotros, porque por medio de Él tenemos justificación, santificación y redención. Esto es poderoso. Si usted ha entendido y vio el versículo de Jeremías, cuando llega a su casa, léalo uno y otro. No se anda de su sabiduría, ni el fuerte de su fortaleza, ni el rico de su riqueza. Eso de nada sirve. Si alguien se va a gloriar, si alguien se va a exaltar, hágalo de esto, de conocerme. Conocimiento, entender sabiduría, que yo soy el Señor, que hago juicio, justicia y misericordia porque esta cosa quiere. Esas palabras de Jeremías, justicia, juicio y misericordia, tienen mucha relación con lo que dice acá en el versículo 3. Justificación, santificación y redención. No es algo a lo loco. Hay una conexión ahí. Pablo lo cita intencionalmente para decirte a ti: esto es lo que importa, esto es lo que debes tener presente, esto es lo que te va a dar valor como hijo de Dios. No tu dinero, no tu conocimiento, no tu posición social. Esto. Acompáñame a verlo uno por uno, por favor. ¿Por qué esa sabiduría de Dios la justificación? Porque es el regalo que Dios te dio en la condición de ser llamado recto. Que Dios a un pueblo pecador como tú y yo nos da el regalo de ser llamados rectos y justos delante de Él. La palabra culpable es un término legal, así como los abogados son una palabra medio regular, que sobreseimiento, que no sé qué. Aquí ocupa un término legal. Y dicen ustedes han sido justificados, es decir, declarados justos. No absueltos sobre nuestra justicia, sino sobre la de Cristo. Dios nos ve justos, hemos sido declarados rectos. ¿Y eso qué tiene o de qué me vale a mí, hermano? Dice la Biblia en Romanos 5:1 que justificados por la fe, ahora tenemos que paz para la fe. El piso te da paz. El que tiene piso, si no confía en el Señor, anda ofuscado porque no te consigue más, porque se le va a acabar. ¿Quién se lo va a quitar? Tiene paz en el Señor, entiende que la paz que él se necesitaba era saber de que Él está en buenos términos con Dios. Ya no hay enemistad, ya no hay conflictos, ya no hay temor, ya no hay culpabilidad. Yo puedo venir delante de Dios perfectamente porque hay paz. A Dios le plació que eso fuera su sabiduría, porque Él sabía que más que dinero necesitas justificación para estar en paz con Dios. Santificación, que hemos hablado de eso anteriormente, que eternamente hemos sido apartados para Él. ¿Cuál es el resultado de eso? Que tú y yo tenemos una nueva vida, tenemos una nueva identidad. Hebreos 10:14 dice que Cristo con una sola ofrenda hizo para siempre perfectos a los que habían de ser santificados. Quiere decir que tú tienes una nueva identidad de Él. Más que posición, más que lo que puedes lograr con tus títulos, con tus maestrías, con tus doctorados, con el título de gerente o director, Él te ha dado una identidad nueva en Él, y es lo que tú necesitas. Sabiduría. Él sabía que eso necesitaba. ¿Va entendiendo el concepto de sabiduría? Para el mundo, ser sabio, lo que el mundo piensa que es ser inteligente, es visto, posesión, nobleza. Dios tiene una sabiduría mayor y Él sabe que lo que tú necesitas es justificación, santificación y, en último lugar, redención. Que la redención es la libertad y la esclavitud, rescatados por un precio. ¿Cuál es el resultado de esto? Libertad. Romanos 6 dice que tú hemos sido hechos libres del pecado, que hemos sido libertados del poder del mismo y ya no somos esclavos de esto. Más que libertad, que tú puedes decir, si tuviera Cristo sería libre de hacer lo que yo quisiera. No, sería esclavo de tu pecado. Si yo tuviera esto, si tuviera esta posición, si me dieran esta promoción, si me dieran esto, si hubiera nacido en esta familia, si tuviera esto, sería libre. No es así. La redención es que Dios te da libertad porque ahora tú le perteneces a Él, te ha comprado con un precio. Tú le perteneces a Él y ahora sos libre de hacer su voluntad. Tú dime que te vale
más dinero, conocimiento, lugar, te vale más saber que tener paz con Dios, una nueva identidad que es un nivel de pecado. Vemos entonces que la sabiduría, lo valioso, lo poderoso que Dios nos da, no es algo que viene de nosotros, sino es algo que Dios nos da por medio de la salvación en Cristo. Nunca se ha tratado ni se tratará de nosotros. Todo hermano, en necesidad Dios se puede proveer materialmente, claro. En cualquier ámbito Dios se puede proveer, claro. Pero si por encima de todo Dios te va a dar lo que tú necesitas. Te va a dar más de Cristo. ¿Qué significa que te dé más de Cristo? Lo que acabo de decir. Te va a recordar tu identidad real. Te va a recordar que es un vida. Te va a dar su sabiduría para que entiendas que ahora le perteneces a Él. Y eso te sostiene más que un dinero, más que una posición, más que un título. Dios te va a dar más de Cristo. Puedes pensar que necesitas eso. Es tu sabiduría, pero te acaba de decir el Señor muy amorosamente: tú no sos lo más sabio. Tu criterio no es confiable, porque no sos sabio. Él sí es sabio y en su sabiduría le ha determinado que lo que tú necesitas es justificación, redención, santificación, es decir, el fruto de su salvación en tu vida. Cuando el mundo te quiere, amado hermano, con algo tan vago y limitado como simplemente dinero, simplemente cargos, simplemente posesiones, o algo tan bajo como éxitos terrenales. ¿Por qué lo digo con esa expresión? Comparado con su gloria, eso no es nada. Deja de perseguir nubes, deja de perseguir cosas ilusorias, deja de perseguir lo que el mundo busca y tu mente nunca puede atrapar. Te cuenta que lo que necesitas ya lo tienes. Fortalecerte en eso, fírmate en eso, sobre todo gloríate en eso. Versículo 31. Para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Si Dios no nos escogió con base en nuestras habilidades, inteligencia, dinero, poder, fama, fuerza, belleza, logros, ¿por qué pensamos que podemos gloriarnos en nosotros? ¿Por qué los corintios se gloriaban en maestros y son los maestros, los pastores? Y la Biblia dice que son regalos de Dios para la iglesia. No vamos a entrar en eso porque no está ahorita de nosotros. Pero la Biblia sí dice eso. Pero ¿qué sentido tiene pelearse por quién es el mejor? Si Dios los da, Dios termina con qué maestro está la iglesia cada uno. ¿Qué sentido tiene gloriarse? Un teólogo que se llama Carl F. H. Henry dice, y preguntó, escuche por favor, ¿cómo puede alguien en la tierra ser arrogante cuando está parado junto a Dios? ¿Qué lugar tiene tu arrogancia cuando estás ahí? Enfrente de aquel que lo tenía todo, su posición de Dios, pero no se aferró a él, sino que tomó forma de siervo para cumplir la voluntad del Padre. ¿Qué lugar tiene tu arrogancia enfrente de él? Que sabiendo todos tus fracasos, ahora te ofrece perdón, justificación, redención y santificación. Cada vez que haya tentación en tu vida, amado hermano, de jactarte, de pensar que, o sobre todo, lo contrario, un sentimiento de insuficiencia y la tentación de buscar valor y competencia en las cosas que el mundo te ofrece, recuerda la cruz. La cruz te dice que no es necesario que tengas dinero, no es necesario que tengas un título, no es necesario que tengas un poder, porque todo eso te lo dio ya ella. No nos saquemos de las cosas que son inútiles, sino que gloriemos en el Señor. ¿Qué significa eso? Que su fuente de gozo, su fuente de motivación, lo que le da identidad, no sea ninguna otra cosa que la cruz de Cristo, nuestro Señor, y el crucificado, el testigo, que seamos para Él y por Él, y que nos gloriemos.